Bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Esta semana recibieron en la Cámara de Diputados a 3 secretarios de Estado en el marco de la glosa del informe del presidente Enrique Peña Nieto. Los secretarios fueron Aurelio Nuño, José Narro y Rafael Paquiano, quienes comparecieron ante las comisiones. Mientras se sigue avanzando en la asignación de recursos para la reconstrucción. Y hoy se siguen poniendo de acuerdo esta noche los diputados para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2018. Después del sismo hay un debate en la Cámara de Diputados sobre cómo manejar el proceso de reconstrucción. El PRI propone inyectarle más recursos al Fondo Nacional de Desastres. Creemos que los recursos que podemos asignar están mejor utilizados en la reconstrucción, en fortalecer el Fonden y otros rubros. Creo que digamos que así como todos estamos sacrificando los programas, mi partido sacrificó las prerrogativas, pues nosotros como diputados no preferimos aportar ese dinero a la reconstrucción. Morena quiere que se cree un fondo especial para la reconstrucción. No nos parece adecuado porque dentro de las reglas del Fonden y la forma que el Fonden opera, pues no es adecuado para lo que está pasando en particular en la ciudad. Nosotros proponemos que haya un fondo para la Ciudad de México de 35,000 millones de pesos que pueda garantizar sí el derecho a la vivienda a todas las personas y que permita ya una inversión rápida en escuelas, en agua, en vialidades. El PRI rechaza esta propuesta porque considera que un nuevo fondo implica crear nuevas reglas de operación para el mismo, lo cual retrasaría la entrega de recursos. Y lo que hemos visto en este momento es que hay urgencia. Si nos ponemos a discutir aquí, a ver a quién se le ocurre un mecanismo más innovador de ejercicio, pues creo que la gente se va a quedar esperando, ¿no? Entonces creo que lo más eficiente es lo que ya existe, pero además aprobado, ser muy efectivo. Entonces yo creo que esa es la manera que hay que canalizarlo, ¿no? El grupo parlamentario de Morena dijo que si no se crea este nuevo fondo, podría suspender la votación del presupuesto de egresos de la Federación, el cual debe ser aprobado por ley antes del 15 de noviembre. Mientras tanto, el debate sigue. La Organización de las Naciones Unidas exhortó a los senadores a que se trabaje para conformar la Fiscalía General de la República. Hago un llamado al Senado para que pueda dar estudio en este periodo legislativo a estas propuestas. El Senado tiene una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción. ¿Y usted sabe por qué la Suprema Corte destituyó al jefe delegacional de la Venustiano Carranza? Por incumplir una sentencia de amparo en favor de 4 trabajadores de la delegación Venustiano Carranza, la Suprema Corte destituyó al titular de la demarcación, Israel Moreno Rivera. En la resolución del máximo tribunal fue consignado también el anterior delegado, José Manuel Ballesteros López, por incumplir la resolución. Durante la sesión de este martes, los ministros resolvieron el incidente de inejecución de sentencia, en el que se acusa al delegado de haber omitido la expedición del nombramiento de Gabriela Reyes Sánchez, quien se desempeñaba como educadora. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, la Corte determinó que ambos funcionarios incumplieron la sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de 2014 por el juez cuarto de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México. El impartidor de justicia exigió el cumplimiento del laudo emitido por la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero de 2013. Desde esa fecha se ordenó expedir a 4 quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo. Dicha decisión se emitió en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción 16 de la Constitución Federal. Ahí establece que si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable. Además, deberá consignarlo ante el juez de distrito por la desobediencia cometida, según lo prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo. Por esas razones, el actual jefe delegacional, Israel Moreno Rivera,
y su antecesor José Manuel Ballesteros López, quien en la actualidad se desempeña en la Asamblea Legislativa, serán juzgados y sancionados. Y en la mañana del martes, integrantes de las orquestas infantiles y juveniles llegaron a emocionar a los diputados en su evento de izamiento de la bandera. La música inundó este recinto legislativo y se escuchó más fuerte que nunca dentro de la máxima caja de resonancia de todos los mexicanos, la Cámara de Diputados. Las orquestas infantiles y juveniles, con integrantes de la ciudad, movieron el alma y los cuerpos de los diputados. Tras el himno nacional y el izamiento de la bandera, llegó el Aleluya de Händel, la obertura de Los Piratas del Caribe, el epílogo de Los Miserables. Pero fue el tema de Rocky el que rompió los formalismos legislativos y dio paso a la emoción de los diputados. Yo te seguiré concluyó la presentación, entre aplausos y felicitaciones de todos los presentes. Creo que es indispensable que hagamos esto por todas partes. Deporte, cultura, son los elementos, los únicos que pueden evitar que tengamos que comprar chalecos antibalas, patrullas, rifles, Barretts, helicópteros. Esto es lo que necesitamos, hacer de la juventud un espacio musical, un espacio deportivo. Es un extraordinario día, empezamos con el mejor ánimo, apreciando el avance en la educación musical de nuestros niños y jóvenes y la decisión reiterada de la Cámara de apoyar a las orquestas infantiles, juveniles, se va a mantener. Felicidades, chicos, estamos muy orgullosos de ustedes y los vamos a seguir apoyando. Estas felicitaciones motivaron aún más a los integrantes de esta orquesta. Les da más seguridad y esta es una cuestión social muy bonita, muy padre, porque además los hace más seguros, es un complemento a su formación personal. El tener un instrumento, dice, wow, yo nunca pensé que iba a cantar, nunca pensé que iba a tocar, y ahora que estamos aquí, y están pensando en la música y no en otras cosas. Aquí fue donde Fernanda hizo escuchar como nunca su contrabajo. Un gran aprendizaje de tanto valores como responsabilidad, de estar constante en esto y que, vaya, es una forma de expresarse, ¿no? De expresar lo que tú sientes. Y en las percusiones, Diego y sus amigos nunca bajaron el ritmo. ¿Pero te felicitaron incluso? Sí, fue muy grato el que personas como ellos nos felicitaran y aprecien lo que nosotros hacemos. Gracias a esta orquesta infantil y juvenil, fue una mañana de emoción y música para recordar en la Cámara de Diputados. Y en este programa hemos venido comentando sobre la relevancia de que crezcan estas orquestas infantiles, ya que un niño que aprende a tocar un instrumento jamás va a tocar un arma para delinquir. Y a continuación, la entrevista de Víctor Sánchez Baños con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Yunes Zorrilla. Hay dos temas fundamentales en materia económica que el Congreso debe ya disipar en estos días. Uno es la nominación que hará el presidente de la República del próximo gobernador del Banco de México. Y la otra es el presupuesto de egresos e ingresos del gobierno federal para el 2018, un año electoral. Y de esto va a platicar con nosotros el senador José Yunes. Sabemos que estará el gobernador Carstens hasta el 30 de noviembre y la ruta crítica es en las próximas semanas esperar la propuesta del presidente de la República para hacer el análisis de ratificación en el Senado. El presupuesto de egresos de la Federación no puede bajo ninguna circunstancia responder a ritmos de carácter electoral. La propia ley establece pautas y pausas y en este sentido todos estaremos particularmente comprometidos, Víctor, a que esto se cumpla. El último día de noviembre, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dejará esa posición y para esas fechas ya estará el debate intenso en el Senado de la República por su sucesor. También al mismo tiempo necesitamos los mexicanos que esté blindado al 100% el presupuesto de egresos e ingresos para evitar que se tome
el dinero de los mexicanos con fines electorales. Gracias, Víctor. Y ahora es el turno de nuestra experta en temas financieros, por supuesto, Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ha llegado al Senado de la República la minuta que procede de la Cámara de Diputados relacionada con la Ley de Disciplina Financiera. Se modificó, se reformó, se estudiaron todas las alternativas y la propuesta o lo que llega al Senado es que tenga dos tipos de candados. Una, la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios obligará a los estados, a todos los estados, a sujetarse en sus previsiones de ingresos y gastos de presupuesto para el año 2018, si entrará en vigor, a que incorporen plenamente los indicadores de criterios de política económica y también los indicadores o las condicionantes de austeridad y de recaudación que han sido aprobadas en la Federación. Esto porque la mayor parte de los remanentes de ingresos con los que se quedan son los que provienen justamente de la recaudación fiscal federal, no necesariamente la local. Y esos remanentes, con la ley vigente, los deben utilizar en 50% o más si el Estado está muy endeudado para pagar sus deudas y el resto sí le queda para inversión en infraestructura física. Entonces se inventaron eso de que había que darle a los estados un poco de margen de maniobra y premiar a los que han hecho bien la tarea. Estamos viendo en la pantalla el sistema de alertas que establece la misma ley que ya la Secretaría de Hacienda publicó, y en él ustedes pueden ver que hay estados en donde le aparecen todos los puntitos en verde. ¿Qué quiere decir? Pues que el estado está bien en materia de deuda, que tiene un grado sostenible y que puede ir hacia adelante utilizando sus remanentes. Solo que como están sujetos, tendrían que invertirlos o solamente destinarlos a infraestructura, hacer un análisis costo-beneficio de esa infraestructura y además tener la aprobación del Congreso. ¿Qué es lo que trae la nueva ley? Que les da la posibilidad de utilizar el 5% de ese remanente para gastos extraordinarios que deriven del sismo. Hay algunos que dicen que es para ampliarle la posibilidad de realizar gastos de cuenta corriente. No, en particular se está dirigiendo a los estados que, teniendo margen de maniobra, puedan utilizar esos recursos para reparar la infraestructura dañada por el sismo o para apoyar con sus paripasos la construcción de vivienda, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, el restablecimiento de los drenajes. ¿Sabe a quién le va a beneficiar con ganas? A la Ciudad de México. Esto es parte de las negociaciones. En lugar de darle un fondo de capitalidad, pues le darían la posibilidad de utilizar su remanente a Mancera. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Esperamos que esta ley pase en esta semana en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aquí en la Cámara de Senadores, y que para la próxima semana pudiera estar siendo aprobada en el Pleno. Digamos que ahí sí hay consensos políticos. Pues no es lo mismo que sucede con los fiscales, ¿no? En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Quédese con nosotros porque el diputado local José Manuel Delgadillo Moreno, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, nos hablará de la destitución del jefe delegacional de la Venustiano Carranza. Usted está viendo Desde las Cámaras. No se vayan. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado panista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Delgadillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches, a la orden. Pues momentos históricos, nunca antes se había dado un precedente
que la Suprema Corte dictamine para la destitución de algún funcionario público. En este caso, está dictaminando para que destituyan al actual delegado y al ex delegado de la Venustiano Carranza por un incumplimiento judicial, por el desacato de un amparo. Platícanos cuál es la historia, cuál es el desacato. Y tiene fuero el delegado, aplica el fuero, los van a desaforar primero. ¿Qué procede ante esta opinión de la Suprema Corte? Pues bueno, de entrada es un procedimiento que inició en el 2004 y que se resuelve en el 2013. Hay situaciones jurídicas, administrativamente hablando, que cambiaron en la Ciudad de México, que hicieron imposible que pudieran cumplir una parte de la resolución que ordenó el juez de amparo. ¿Qué era lo que pedían los que impugnaron y los que se fueron al juicio de amparo? Pedían 3 cosas. Habían sido 4 empleados de la delegación Venustiano Carranza que eran verificadores, que habían sido despedidos. Entonces lo que pidieron primero es la restitución del puesto, el pago evidentemente de las prestaciones y sueldos caídos, y tercero también habían pedido que se le expidiera su credencial como verificadores y también las actas para poder ir a verificar. ¿A qué me refiero yo? Que cambiaron algunas cosas administrativamente y jurídicamente hablando en la ciudad. Hay que recordar que en el 2011 le quitaron la facultad de verificación a los delegados y crearon el INVEA. Por tanto, desde mi perspectiva, sin juzgar a la Suprema Corte, creo que era imposible que el delegado y el exdelegado José Manuel Ballesteros pudieran cumplir con la expedición de las credenciales de verificadores, porque finalmente ya no está dentro de su facultad, exactamente. Entonces, estos son cosas que la Corte no consideró porque se les pagó la indemnización. De hecho, el gobierno delegacional de Venustiano Carranza erogó casi 7 millones de pesos para poder pagarle a estos 4 los sueldos caídos y sus prestaciones. Se les hizo nuevamente el nombramiento, pero estaban imposibilitados de expedir estas credenciales y evidentemente las órdenes de verificación. Y esto es lo que consideró la Corte como el elemento que dio pie a la destitución, toda vez que no cumplieron la ejecutoria de un juez de amparo. Hay que recordar que el artículo 267 de la Ley de Amparo señala que quien no cumpla una orden judicial, una orden de amparo, tendrá que ser destituido, podrá ser inhabilitado de 5 a 10 años y también tendrá que sufrir un procedimiento penal que puede llevarlo a la cárcel de 5 a 10 años también, que eso es algo muy grave. ¿Qué pasa con el delegado? El delegado, de acuerdo al 108 del estatuto, nos van a avisar, en cuanto se le avisa a la Asamblea Legislativa, la Comisión Jurisdiccional tendrá que en fast track destituirlo, avisarle al jefe de gobierno para que éste a su vez... ¿Y su fuero? No tiene fuero, el jefe delegacional no tiene fuero. Pero el delegado, el diputado local sí, de acuerdo al 111 de la Constitución. Al delegado, rapidísimo, en cuanto nos avisen, tendremos que destituirlo, de acuerdo al 108 del estatuto, avisarle al jefe de gobierno para que nos mande una propuesta y nosotros podamos designar a quien habrá de concluir con el encargo, que es evidentemente a finales de septiembre del año que entra. Una vez destituido este jefe delegacional, ¿va a seguir su proceso judicial? Así es, ¿Y si lo gana, puede regresar al cargo? No, los dos ya tendrán que sortear un procedimiento de carácter penal con un juez de distrito por no haber cumplido con la ley de amparo. Este es en el caso del delegado y también en el caso del jefe del diputado local. Nada más que el diputado local, al tener fuero, hay algunas teorías que señalan que si él pide licencia podrá afrontar con el juez de distrito, pero hay otras teorías que señalan que al no ser renunciable los cargos de diputados, tienes que desaforarlo para que pueda ser sujeto de un procedimiento penal. Entonces, es un debate, en el caso del diputado, que no acaba con la resolución de la Corte, es un debate que se dará a lo largo. En caso del diputado local, que el desafuero no se gane o no proceda cuando termine ya su diputación, que quedan unos meses por concluir, tendrá que darle la cara a la justicia de todas formas. A menos de que tuviera otro cargo de elección que pudiera entregarle algún tipo de fuero. Pero aquí de entrada, como no cometió ningún acto que pudiera tachar la sociedad, es decir, no robaron dinero, no mataron a nadie, simple y llanamente la Corte consideró que no cumplieron una sentencia, los dos tienen buena voluntad. Los dos una no han sentencia dicho que no dependía de las funciones de su... Entonces estamos hablando
de una injusticia? Yo creo, insisto, sin prejuzgar y sin juzgar a la Corte, creo que hay un principio general de derecho que marca que nadie está obligado a lo imposible. Y si tú, dentro de tus facultades como jefe delegacional, ya no tienes la de verificar, pues evidentemente no puedes expedir una credencial para que alguien se convierta en verificador. Eso, en todo caso, esta orden de la Corte debió de haber sido hacia el INVEA para que cumpliera esa parte de la sentencia. Son argumentos que presentó la delegación a través, evidentemente, del gobierno. ¿Este delegado de ellos. qué partido es? Los dos, tanto el delegado PRD. como el diputado son del PRD. ¿Qué han mencionado en la Asamblea el coordinador de los diputados del PRD? ¿Los van a defender o los van a dejar que la Corte, que siga el trámite de la Corte? La Corte, como es la última instancia jurisdiccional, nosotros no podemos, ya no hay nada más arriba de ellos. Nosotros tendremos que acatar la decisión de la Corte, la consideremos o no injusta. Insisto, nosotros como Asamblea Legislativa pues, somos un órgano de gobierno de esta ciudad y tenemos que actuar de acuerdo a nuestras obligaciones y bueno, evidentemente pero en este país existe la facultades. división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en este caso, pues la Corte Pero la Corte es el máximo poder, imagínate, acuérdate que la Corte puede destituir hasta al presidente de la República, en casos extremos, evidentemente, como es el caso de la traición a la patria. Pero la Corte en una resolución puede destituir hasta al presidente de la República. ¿Y ya están preparando en la Asamblea el desafuero de este diputado local? ¿O qué se está discutiendo? ¿Está dentro de la orden del día? No. ¿Qué han coordinado los diputados de la Asamblea? Lo que estamos ahorita es esperando la resolución de la Corte para primero darle cauce al tema del delegado, es decir, hacer la destitución, como lo marca el 108, y avisarle al jefe de gobierno para poder designar a quien habrá de cumplir con el encargo. En el caso del diputado, le va a corresponder en todo caso a la Cámara de Diputados, porque el proceso de desafuero es propio de Cámara de Diputados de San Lázaro. Entonces, en esta legislatura se desaforó a la supuesta diputada del Chapo. Novia del Chapo, y era diputada local. Es correcto. Y en ese caso llega con nosotros a las comisiones correspondientes, a la comisión instructora, en donde se tendrá que desaforar. Pero bueno, tenemos temas, por ejemplo, hoy se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación y está por concluir también el periodo ordinario de sesiones. Entonces, yo creo que no, este desafuero no es poco probable que se llegue. Sí, a lo mejor los tiempos no dan, pero hay que tomar en cuenta que venimos de una resolución de la Corte por un desacato. Aquí hay que ver si en un exceso, es decir... La Corte puede exigirle a la Cámara de Diputados que lleve con esta resolución, pues ya podemos esperar lo que sea. De hecho, yo creo que hay muchos delegados y exdelegados que tendrán que empezar a poner sus barbas a remojar y ponerle más atención a los temas jurídicos. No solo delegados, sino funcionarios públicos, ¿no? Porque esto es un caso inédito, sin precedentes, que ahora la Corte, y que se puede tomar ya como algo sistemático. Tú eres compañero de este diputado local, él tiene dentro de sus planes, en sus ánimos, está pedir licencia. Él dice que va a pedir licencia, porque, como lo hemos dicho, no es que ellos hayan cometido un delito que pueda la sociedad tachar, es decir, no mataron a nadie, no se robaron. No agraviaron al simple y llanamente ellos cumplieron una sentencia desde su perspectiva, consideraban que se daba cabal cumplimiento, la Corte no lo coincidió y por tanto los destituye de su encargo y los pone a disposición de un juez de distrito. José Manuel Ballesteros, mi compañero y amigo, está en toda la disposición de pedir licencia, pero insisto, ahí cabe el debate de si con la licencia es suficiente o tendrá de todas maneras que llegar a San Lázaro para ser desaforado. Pero si él pide licencia, en ese momento pierde el fuero. Entra su suplente y él ya queda como ciudadano común, pierde la diputación y pierde el fuero en automático. Pero recuerda que es una licencia, no está renunciando porque no puede renunciar a la diputación. Entonces, hay un debate, un debate teórico. Sí, he escuchado una tesis de que los diputados que piden licencia siguen manteniendo, sí conservan el fuero. Es correcto. Pero entonces, hay quienes dicen que no, que en el momento en que pides licencia lo pierdes. Pierdes el fuero. Entonces vamos a ver el debate, cómo termina este tema, momentos históricos. Es correcto. De la Corte pide la destitución de un delegado por un desacato judicial. Vamos a ver qué
que procede, que sigue. Es correcto. Estaremos aquí al pendiente. Muchas gracias, Al diputado contrario. Delgadillo, por estar aquí con nosotros desde las cámaras. Muchas Se nos gracias. acabó el tiempo. Muy buenas noches. Nos vemos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.